En el corazón vibrante de la Ciudad de México, donde el Paseo de la Reforma se erige como una arteria de poder y finanzas, se encuentra un hotel de lujo cuyo salón de conferencias es un santuario de orden y modernidad. Adentro, el aire acondicionado zumba suavemente, creando una atmósfera aséptica y controlada que contrasta violentamente con el caos organizado de la metrópoli. A través de los cristales panorámicos, el sol de la mañana baña en oro el ángel de la independencia, un testigo silencioso del simulacro binacional de preparación para desastres que está a punto de concluir. El ambiente es de una calma corporativa, un ejercicio teórico donde el desastre es una variable controlada en una presentación de PowerPoint, muy lejos de la impredecible y brutal realidad que acecha bajo el asfalto. En el podio, el general Mark Thompson, una figura imponente de 58 años, personifica el poderío militar estadounidense. Su uniforme, de un verde olivo impecable, parece una armadura, cada medalla y cada pliegue en su lugar. Es alto, de complexión robusta, con una mandíbula apretada que delata una impaciencia crónica y una autoridad que no admite réplica. Sus ojos grises, fríos y analíticos barren la sala con una mirada de condescendencia apenas disimulada. Durante los 3 días del simulacro, ha observado lo que él considera la improvisación caótica y la alarmante falta de protocolo de sus contrapartes mexicanas. Para un hombre cuya carrera se ha cimentado en la eficiencia, la tecnología y una fe ciega en la superioridad de los métodos estadounidenses, esta experiencia no ha hecho más que confirmar sus prejuicios. La imponente figura del general Thompson es, en realidad, una fortaleza construida para proteger una fragilidad profunda. Su obsesión casi patológica por el control no es un rasgo de su carácter, sino una cicatriz. Nació de un trauma en el campo de batalla, años atrás en Afganistán, donde un imprevisto, un detalle que escapó a sus protocolos, costó la vida a 3 de sus mejores hombres. Desde entonces, el caos se convirtió en su enemigo personal. Comanda drones, ejércitos y tecnología de punta con una precisión milimétrica, pero es emocionalmente quebradizo, un gigante de poder aterrado por todo aquello que no puede prever, medir o dominar. Por fuera, proyecta una confianza de acero. Por dentro, es un hombre rígido, temeroso de la vulnerabilidad que el mundo real siempre impone. Justo cuando el general se acerca al micrófono para dar su discurso de clausura, su voz resuena con un tono ligeramente paternalista, el de un profesor paciente explicando una lección obvia a alumnos lentos. La preparación, comienza, no es una opción, es un imperativo, y se basa en protocolos, no en impulsos. No termina la frase. En ese preciso instante la tierra ruge. No es un temblor, es una convulsión violenta y primitiva. El suelo se agita con una brutalidad inaudita, lanzando a la gente de sus asientos. Las luces parpadean frenéticamente, antes de apagarse por completo, sumiendo el lujoso salón en una oscuridad puntuada por gritos de pánico y el estruendo aterrador del concreto y el acero retorciéndose. El mundo del general Thompson se desintegra en un segundo. El orden, el protocolo, el control, todo se hace añicos. Una viga masiva de concreto, parte del techo ornamentado, se desprende con un gemido ensordecedor y cae directamente hacia él. No hay tiempo para reaccionar, solo para un destello de incredulidad y pánico puro. El impacto no es total, pero es devastador. La viga le aplasta la pierna derecha desde la rodilla hacia abajo, clavándolo al suelo con un dolor tan agudo y cegador que le roba el aliento. El aire se llena de un polvo denso y asfixiante. Sus ayudantes, aquellos que formaban su círculo de seguridad, están heridos, desorientados o incomunicados. El protocolo se ha evaporado. En la penumbra caótica, entre gemidos de dolor y el crujido ominoso de la estructura moribunda, aparece un pequeño halo de luz, el haz de una linterna de mano que se abre paso a través del polvo. Detrás de la luz, una figura menuda se materializa. Es Jimena, una joven de no más de 22 años. No lleva un uniforme oficial, sino unos jeans gastados, una camiseta de una brigada de rescate civil y un casco. Su rostro manchado de polvo está enmarcado por unos ojos oscuros
que irradian una calma desconcertante. Al verla, el instinto y la arrogancia del general, amplificados por el pánico, toman el control. El dolor es una marea, blanca y caliente, pero el miedo a la impotencia es aún peor. Atrapado, humillado por la situación, el general Thompson ve en Jimena la encarnación de todo lo que desprecia: la improvisación, la falta de equipo formal, la ayuda no solicitada de una aficionada. La mira, y con la voz ronca por el polvo y la furia, le grita la frase que marcará el inicio de su derrumbe y su eventual reconstrucción. «Largo de aquí, no necesito la ayuda de aficionados, mi equipo viene en camino, tenemos protocolos para esto». La frase queda flotando en el aire viciado, un último y patético intento de aferrarse a un poder que ya no existe. Una réplica, seca y violenta, sacude los cimientos de lo que queda del edificio. Un crujido siniestro resuena justo encima del general. Trozos de yeso y polvo caen sobre su rostro. La enorme viga que aprisiona su pierna se desplaza unos centímetros, apretando aún más la carne y el hueso, arrancándole un gemido ahogado. Por primera vez en décadas, el rostro del general Thompson, usualmente una máscara de autoridad impasible, se contrae en una mueca de pánico puro, infantil. La certeza de su propia muerte lo golpea con la fuerza de un impacto físico, y en ese instante, su rango, su nacionalidad y sus medallas se vuelven completamente irrelevantes. Jimena no responde al grito del general. No hay una pizca de ofensa o vacilación en su rostro. Simplemente lo ignora, como un cirujano ignora el ruido irrelevante en una sala de operaciones. Sus ojos, oscuros y serenos, ya no lo ven a él, sino a la trampa mortal que lo rodea. Junto a su compañero, otro joven voluntario llamado Jorge dirige el haz de su linterna hacia la unión de la viga con el techo destrozado. Su calma no es un acto de desafío, sino la manifestación de una competencia forjada en el caos. Para ella, él no es un general, ni un estadounidense, ni un hombre arrogante. Es una vida atrapada, una variable en una ecuación de vida o muerte que debe resolver rápidamente. Esta indiferencia a su estatus lo desarma más que cualquier respuesta. Una nueva réplica, más corta pero igual de viciosa, estremece el lugar. El trozo de techo que pende peligrosamente sobre Thompson cruje de forma ominosa, soltando una lluvia de polvo y pequeños cascotes. El pánico, antes una chispa, se convierte en un incendio incontrolable en los ojos del general. Es el terror puro de quien ha perdido por completo el control. Es entonces cuando la voz de Jimena corta el aire, firme y sin temblor. «Señor, esa viga se va a deslizar, lo va a aplastar. Necesito que se mueva hacia su izquierda, sobre su brazo, muy despacio. Ahora». Su tono no es una sugerencia, es una orden envuelta en una calma que, extrañamente, inspira una brizna de confianza en medio del terror absoluto. El mundo de Mark Thompson se ha reducido a ese único momento. Su equipo de rescate no está aquí. Sus protocolos de evacuación son papeles sin valor en un maletín sepultado. Su vida pende de la orden de una joven mexicana, a la que acaba de insultar. La humillación es un nudo en su garganta, pero el instinto de supervivencia es más fuerte. La soberbia, esa coraza que lo ha protegido durante toda su vida, se hace pedazos. Con la voz entrecortada por el dolor, el miedo y una vergüenza que no había sentido nunca, la pregunta sale de sus labios como una rendición total, el fin de su mundo y el posible comienzo de otro. ¿Qué hago? En ese instante, el general se desvanece y solo queda un hombre asustado. Jimena no es una heroína de nacimiento, es una sobreviviente que convirtió su dolor en un propósito. Años atrás, durante el terremoto de 2017, ella era solo una adolescente. Vivía con su abuela, una mujer que era su ancla y su refugio. El edificio donde vivían, en la colonia Roma, se derrumbó. Jimena se salvó porque había salido a la tienda por un encargo, pero su abuela quedó atrapada. Durante días observó con una impotencia desgarradora cómo los rescatistas, tanto profesionales como voluntarios, trabajaban incansablemente. Vio la solidaridad, el sudor, la sangre y las lágrimas. Vio cómo un extraño le ofrecía agua, cómo otro compartía su comida.
Vio la humanidad en su forma más pura y dolorosa. El cuerpo de su abuela fue recuperado al tercer día. Esa pérdida no la quebró, la transformó. El dolor inmenso que sintió se canalizó en una promesa silenciosa. Juró que ninguna otra persona, si ella podía evitarlo, sentiría la misma impotencia de esperar mientras un ser querido estaba bajo los escombros. La vulnerabilidad que experimentó no la convirtió en una víctima, sino en una guerrera. Su aparente fragilidad esconde una determinación de acero, y su esperanza no es una ilusión ingenua, sino una decisión consciente que renueva cada día. Se inscribió como voluntaria, aprendió primeros auxilios, técnicas de rescate y a leer el lenguaje de los edificios colapsados. Actualmente, Jimena es estudiante de arquitectura en la UNAM. Esta elección no fue una casualidad. Quería entender las estructuras desde adentro, saber por qué fallan, cómo se comportan bajo estrés, dónde pueden esconderse bolsas de vida. Su conocimiento académico, combinado con la experiencia práctica de la brigada, le otorga una perspectiva única. Es capaz de ver un derrumbe no solo como un montón de ruinas, sino como un sistema complejo que debe ser analizado con cuidado. Sus profesores admiran su talento, pero pocos conocen la razón profunda que la impulsa, el fantasma de su abuela que la guía en cada decisión, convirtiendo cada plano y cada cálculo en un potencial acto de salvación. De vuelta a la opresiva realidad del hotel, el rescate comienza. Es un proceso lento, metódico y angustiante. Jimena y Jorge, usando solo un pequeño gato hidráulico manual y sus manos, empiezan a crear un espacio minúsculo alrededor del general. Cada instrucción de Jimena es clara y precisa. Señor, necesito que intente levantar su torso, use sus codos, lento. Para Thompson, acostumbrado a comandar batallones, obedecer a esta joven es un ejercicio de humildad brutal. Cada orden que sigue es un golpe a su ego, pero también un paso que lo aleja de la tumba. El dolor físico de su pierna destrozada es casi insoportable, pero el torbellino emocional en su interior es aún más violento. Hay un momento en que una pequeña losa de concreto se desliza, amenazando con aplastar su mano libre. «¡Cuidado, a la derecha!», grita Jimena un segundo antes del impacto. Él reacciona por puro instinto, moviendo la mano justo a tiempo. Por un instante sus ojos se encuentran en la penumbra. Él ve en los suyos una concentración feroz, una dedicación absoluta a su supervivencia. En ese momento, atrapado y sin poder, entendí algo que mi rango nunca me enseñó. A veces, la ayuda más valiosa llega de donde menos la esperas, sin uniformes ni protocolos. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete, porque relatos como este merecen ser contados y nos ayudan a seguir creyendo en la gente. El ambiente se vuelve cada vez más peligroso. Un olor dulzón y penetrante comienza a filtrarse en el aire. Una fuga de gas. Es una bomba de tiempo que se suma a la inestabilidad de la estructura. Cada crujido del metal retorcido, cada nuevo temblor, por leve que sea, es un recordatorio de que el tiempo se agota. La tensión es palpable, una presencia física que lo llena todo. El general Thompson, el hombre de acción, se ve reducido a una inmovilidad total, su vida dependiendo por completo de la pericia y el coraje de los aficionados que había despreciado tan solo unos minutos antes. El equipo de rescate del general finalmente logra establecer una comunicación rudimentaria. A través de un pequeño hueco, la voz de su sargento llega, distorsionada y llena de urgencia. «General, estamos aquí. Vamos a meter una excavadora por el lado oeste para despejar la entrada principal». La propuesta, que en cualquier otra circunstancia habría sido música para los oídos de Thompson, ahora le suena como una sentencia de muerte. Sabe por la tensión en el rostro de Jimena que una vibración tan fuerte sería catastrófica. La joven levanta la vista y su voz es un susurro tajante. «Dígales que no. Eso va a colapsar toda esta sección. Nos matará a todos». El conflicto se vuelve explícito y brutal. Por un lado, el protocolo estadounidense. Fuerza bruta, maquinaria pesada, una solución rápida y tecnológica. Por otro, el enfoque mexicano, casi intuitivo y artesanal de Jimena.
paciencia, conocimiento del terreno, un respeto profundo por la inestabilidad de la estructura. El general se encuentra en la encrucijada definitiva: confiar en el sistema que ha defendido toda su vida o en la joven mujer cuyo nombre ni siquiera conoce, pero cuya competencia es innegable. La vida de todos en ese espacio confinado depende de su decisión. Es el momento de la verdadera rendición. Mark mira a Jimena, su rostro joven pero endurecido por la responsabilidad, iluminado intermitentemente por la linterna. Ve en ella una autoridad que no proviene del rango, sino del conocimiento y el valor. Tomar esa decisión fue una de las más difíciles de mi vida. Confiar en una desconocida en vez de en mi propio sistema. Es en momentos así que te das cuenta de lo que realmente importa. Si crees en el poder de la conexión humana, únete a nuestra comunidad suscribiéndote. Así podremos traer más historias que nos recuerden que la fuerza reside en la gente, no en las máquinas. Con voz firme, a pesar del dolor y la dificultad, para respirar, el general grita hacia la abertura: «Sargento, aborte la misión de la excavadora. Negativo. Repito, negativo. Manténganse a la espera». El silencio que sigue a su orden es absoluto, roto solo por el goteo de agua de una tubería rota. Ha tomado su decisión. Ha depositado su vida, su fe y su futuro en manos de Jimena. La dinámica de poder se ha invertido por completo, no por un golpe de Estado, sino por la fuerza irrefutable de la realidad. Ahora, él es solo un miembro más del equipo, y ella es la comandante. El trabajo se reanuda con una nueva urgencia. La decisión del general ha solidificado al pequeño grupo. Ya no hay un ellos y un nosotros. Solo hay un equipo unido por un único objetivo: salir de allí con vida. Jorge le dirige a Jimena una mirada de profundo respeto, y ella asiente levemente sin perder la concentración. Siguen trabajando en silencio, un lenguaje sin palabras de gestos y miradas que fluye con una eficiencia que el general nunca había visto en ninguno de sus manuales de entrenamiento. Es la eficiencia de la humanidad compartiendo un propósito. Mientras trabajan, Jimena le habla en voz baja, no para darle órdenes, sino para mantenerlo consciente, para anclarlo a la realidad y alejarlo del pánico. «Ya casi, señor. Respire hondo. Estamos avanzando bien. Jorge es el mejor apuntalando. No se preocupe». Sus palabras son un bálsamo en medio del infierno. Él, que ha dado discursos ante presidentes y ha comandado a miles, se encuentra ahora escuchando con gratitud la voz tranquilizadora de una estudiante, un sonido que lo mantiene vivo. El general Thompson observa las manos de Jimena, pequeñas pero firmes, trabajando con una destreza increíble. Ve los callos, las pequeñas cicatrices, las uñas rotas. Son las manos de alguien que construye, que salva, no que destruye. Por primera vez siente una profunda admiración, un sentimiento que había reservado para soldados condecorados y estrategas brillantes. Se da cuenta de que el valor tiene muchas formas y que la más impresionante es a menudo la más silenciosa, la que no busca medallas ni reconocimiento, solo la oportunidad de ayudar a otro ser humano. El túnel es angustiosamente estrecho, un útero de escombros y metal retorcido. Jimena y Jorge han logrado crear un pasaje apenas suficiente para que un hombre se arrastre. Es la fase final, la más peligrosa. «Es ahora o nunca», susurra Jorge, con la cara cubierta de sudor y polvo. «A la de 3 tiramos. Usted empuje con todo. A lo que tenga, general». La palabra general ya no suena formal, sino como un apodo de camaradería forjado en la adversidad. Thompson asiente, apretando la mandíbula no por arrogancia, sino para contener un grito de dolor. La tensión es casi eléctrica, un silencio cargado de miedo, esperanza, y el sonido de su propia respiración entrecortada. El destino de todos se juega en los próximos minutos. El proceso es una agonía. Comienzan a tirar de él por los brazos, mientras él empuja con su pierna sana y sus codos. Cada centímetro ganado es una victoria pagada con un dolor insoportable. Su pierna atrapada se raspa y se tuerce contra los bordes afilados de los escombros, enviando olas de náusea a través de su cuerpo. Su uniforme, antes un símbolo de su poder y estatus,
Ahora es un harapo inútil que se desgarra, dejando su piel expuesta al frío y a los cortes. En ese túnel oscuro y asfixiante, no es más que un cuerpo frágil luchando por la vida, despojado de toda insignia, de toda autoridad, reducido a la esencia más básica de la condición humana, el deseo de ver la luz una vez más. Justo cuando su torso y caderas logran pasar por la abertura, liberando la presión sobre su pierna destrozada, un estruendo ensordecedor sacude el mundo. Es el colapso final. La estructura que lo había aprisionado, la misma viga que lo había condenado y de la que acababa de escapar, cede por completo y se desploma con una violencia atronadora, aplastando el espacio exacto donde él había estado yaciendo. Segundos antes, una nube masiva de polvo y aire comprimido los golpea, lanzándolos al suelo. Lo han salvado por un margen de tiempo tan ínfimo que parece un milagro, un suspiro entre la vida y la aniquilación total. Tendido en el suelo de concreto roto, a salvo pero temblando incontrolablemente, Mark Thompson tose violentamente, expulsando el polvo de sus pulmones. El sonido del colapso todavía retumba en sus oídos. Por un largo momento, solo puede jadear, aspirando el aire viciado como si fuera el más puro de los manjares. La magnitud de lo que acaba de suceder, de su roce casi íntimo con la muerte, lo abruma por completo. El alivio es tan inmenso que se siente como otro tipo de dolor, una emoción tan cruda y abrumadora que lo deja completamente vacío y vulnerable, como un recién nacido. El general ha muerto bajo esos escombros. El hombre, Mark, acaba de renacer. Levanta la cabeza con esfuerzo, buscando a sus salvadores en la penumbra. Espera verlos celebrar, o al menos mostrar alivio. Pero lo que ve lo impacta profundamente. Jimena no está celebrando. Ya está arrodillada a su lado, con la linterna en la boca para tener las manos libres, su rostro una máscara de concentración absoluta mientras examina su pierna herida. Con una delicadeza que contrasta con la brutalidad del entorno, sus dedos expertos palpan suavemente la zona, evaluando el daño. Su prioridad no fue el festejo por haber sobrevivido, sino su deber de cuidar al herido. Su humanidad y profesionalismo son una luz, más potente que su linterna. Con un nudo en la garganta y una emoción que le quiebra la voz, el general extiende la mano y la toma suavemente del brazo. Ella levanta la vista, sus ojos oscuros encontrándose con los suyos. Por primera vez, él permite que el muro de contención se derrumbe por completo. Lágrimas calientes, incontrolables, surcan los caminos de mugre en sus mejillas. Me gritaste que me calmara, y tenías razón. Su voz es un susurro ronco, y yo te grité que te fueras, y estaba tan equivocado. Hace una pausa tragando saliva. Me salvaste la vida. Es una confesión completa, la rendición final de su ego, una disculpa y una declaración de gratitud, todo en una sola frase. Él no suelta su brazo. Necesita ese contacto, esa conexión humana que había despreciado y que ahora es su único ancla. La mira, y por primera vez la ve de verdad. No ve a una aficionada, ni a una mexicana, ni a una mujer joven. Ve a una heroína. Ve el valor, la compasión y la fuerza personificadas en esa joven, que no retrocedió ante sus gritos ni ante la muerte. En su rostro ve el reflejo de su propia estupidez y la grandeza del espíritu humano. Con una humildad que nunca antes había conocido, le hace la pregunta más importante de su vida. Gracias, susurra. La pausa está llena de todo el peso de su transformación. ¿Cómo te llamas? El nombre es la última pieza que necesita para completar el rompecabezas de su redención. Pedirle su nombre es reconocerla como un individuo, como su igual, como su salvadora. Es un acto que borra la jerarquía, la nacionalidad y el prejuicio. Es el bautismo de su nueva perspectiva. En la oscuridad polvorienta de un hotel en ruinas, un general todopoderoso finalmente aprende la lección más básica de todas: la humanidad. La pregunta queda suspendida en el aire tenso, un puente tendido sobre el abismo de sus antiguas creencias, esperando ser cruzado. Ella lo mira, y en la penumbra, una leve sonrisa se dibuja en su rostro. Cansado. Ximena, responde simplemente. Su nombre, dicho con una calma serena,
sella el momento. No hay más que decir. En ese instante los sonidos de las sirenas se vuelven más cercanos. Las voces de otros equipos de rescate comienzan a oírse. La ayuda oficial finalmente ha llegado. Pero para el general Thompson, el rescate verdadero, el que realmente importaba, ya había concluido. Lo habían salvado de los escombros, pero Jimena lo había salvado de sí mismo. Semanas después, el escenario es radicalmente diferente. Una sala de prensa impecable en una base militar en San Antonio, Texas. El general Mark Thompson, ahora con el cabello un poco más canoso, se enfrenta a un mar de cámaras y periodistas de todo el mundo. Está en una silla de ruedas, su pierna derecha inmovilizada en un complejo aparato ortopédico, pero su postura es erguida. Sin embargo, la antigua severidad en su mirada ha sido reemplazada por una gravedad reflexiva, una humildad que desarma. Todos esperan el relato heroico de la intervención estadounidense, la historia de cómo la tecnología y el poderío de su país lo trajeron de vuelta a casa. Pero el discurso de Thompson toma un giro inesperado desde la primera frase. Damas y caballeros, hoy no estoy aquí para hablarles de la fortaleza de mi país, sino de la lección de fortaleza que recibí en México. Con una voz firme y cargada de emoción, dedica los siguientes 20 minutos a elogiar el valor, la pericia y el increíble espíritu de las brigadas de 107 Rescates Civiles Mexicanas. Describe con detalle su enfoque ágil, su conocimiento íntimo del terreno y, sobre todo, su humanidad. Habla de cómo la verdadera preparación para el desastre no reside en la maquinaria, sino en el corazón de la gente dispuesta a ayudar sin pedir nada a cambio. La sala de prensa queda en un silencio atónito. El clímax de su discurso llega con un anuncio que nadie anticipaba. En reconocimiento a esa valentía, y como un primer paso para saldar una deuda personal que nunca podré pagar del todo, hoy anuncio la creación de la Fundación Thompson México para rescatistas civiles. Declara: he destinado un fondo inicial de $5 millones de mi propio patrimonio para equipar, entrenar y apoyar a estos voluntarios anónimos para que tengan las herramientas que su increíble valor merece. La noticia causa un revuelo inmediato. No es un acto de caridad del gobierno, sino un gesto profundamente personal de un hombre transformado por su experiencia. En la primera fila, como invitados de honor, se encuentran Jimena y su pequeño equipo. Visten ropa formal, visiblemente incómodos bajo la atención de los medios, pero con una dignidad inquebrantable en sus rostros. El general los mira directamente y pide a Jimena que suba al estrado. Con un esfuerzo considerable, apoyándose en un par de muletas que le acerca un ayudante, Thompson se pone de pie, haciendo una mueca de dolor, pero con una determinación de hierro en los ojos. El acto de levantarse es, en 1900, sí mismo, un tributo, un gesto de respeto que vale más que cualquier palabra. Frente a ella, no le entrega una condecoración militar, pues sabe que eso no tendría sentido. En su lugar, le presenta una medalla de diseño único, creada especialmente para la ocasión. Es la Medalla al Valor Civil, con una inscripción que dice: a Jimena, por enseñarme que la verdadera fuerza no reside en el rango, sino en la humanidad. El momento es íntimo, a pesar de las cámaras. Es el reconocimiento de un hombre que lo había perdido todo y gracias a ella lo había encontrado todo de nuevo. Ese día, bajo los escombros, no me salvó la tecnología, me salvó una persona. Y ese es un legado que vale la pena construir. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te ha inspirado, por favor suscríbete. Tu apoyo nos permite seguir encontrando y compartiendo la luz en medio de la oscuridad. En las afueras de la Ciudad de México, donde antes había un terreno baldío, ahora se levanta un moderno centro de entrenamiento. El logo de la Fundación Thompson México es visible en la entrada. Adentro, Jimena, ahora una arquitecta y una líder de rescatistas reconocida a nivel nacional, se mueve con una confianza y autoridad naturales. Está enseñando a una nueva generación de jóvenes voluntarios, chicos y chicas de todas las clases sociales, las mismas técnicas de rescate en espacios confinados que usó para salvar al general. Su voz es firme, paciente e inspiradora. El ciclo de la ayuda se está
transmitiendo, creando una cadena de solidaridad cada vez más fuerte. Entre un pequeño grupo de observadores, de pie, sin ayuda de muletas, solo con un ligero cojeo casi imperceptible, se encuentra Mark Thompson. Está retirado del ejército, viste de civil, y en su rostro hay una sonrisa genuina y serena que nunca antes había mostrado. Su relación con Jimena ha florecido en una profunda amistad basada en el respeto mutuo. Él viaja a México varias veces al año para ver el progreso de la fundación. Sus miradas se cruzan a través del patio de entrenamiento. No necesitan palabras, es una mirada de gratitud, de orgullo y de una conexión inquebrantable forjada en el polvo y el caos. La ayuda no tuvo pasaporte aquel día, y ahora, gracias a ellos, tampoco tiene fronteras.